Pues las exportaciones de petróleo ruso alcanzan en marzo su nivel más alto en 3 años. Putin asegura que las sanciones de Occidente han impulsado la soberanía económica de Rusia. La inflación muestra índices mucho más bajos de lo que se había pronosticado. Cuando las empresas occidentales nos abandonaron, pensaron que aquí todo se derrumbaría a la vez. Pero no ocurrió nada de eso. Rusia destruyó por completo las predicciones que estaban haciendo de su economía. Muchos expertos estaban señalando que la economía de esta nación iba a quedar destrozada, pero ahora nos está demostrando todo lo contrario. En la actualidad hay aún más oportunidades, perspectivas para el crecimiento de negocios y su expansión. Algunas de las compañías que se marcharon querrán regresar. La situación es, sin exagerar, única para muchas de nuestras empresas. Imagínate que tu país está devastado tras una larga guerra y más de 1000 sanciones distintas. A todos nos gustaría tener un rayo de esperanza en esas situaciones, ¿cierto? Pues eso es lo que está experimentando Rusia en estos momentos. A pesar de que numerosos expertos decían que la economía rusa iba a terminar destrozada, y muchos reportes oficiales mostraban una baja, ahora esta nación está demostrando lo contrario. Está impulsándose cada vez más y tiene en la mira un enorme proyecto que podría cambiar el panorama global. Se trata de la ruta marítima del norte, la cual planean adaptar y mejorar para su propio uso. Si tienen éxito, podrían llegar a controlar al mundo, aunque, ¿en qué consiste su plan exactamente? ¿Cómo esa ruta va a impulsar a la nación? ¿Qué tanto podrá recuperarse la economía de Rusia? La nación rusa podría estar muy cerca de dominar la economía global. Y si no quieres perderte cómo será su ascenso, entonces deberías quedarte viendo este video. Ya hemos visto cómo el mundo ha golpeado a Rusia desde que comenzó su conflicto contra Ucrania. Le han puesto cerca de 11.000 sanciones distintas, se han congelado cerca de $300.000 millones de las reservas rusas, y más de 1000 empresas han salido de los mercados rusos, incluyendo desde British Petroleum hasta McDonald's. Como resultado de esos impactos, la economía rusa se ha contraído un 2.1%. Y ahora que el invierno se está acabando en Europa, Rusia sabe que su influencia sobre el gas está por limitarse. Pero como si todo eso no fuese suficiente, esta nación podría terminar viéndose muy perjudicada después de la guerra. Incluso si llega a ganarla, se espera que las sanciones impuestas permanezcan afectando a esta nación durante el resto de esta década. Por eso, muchos expertos en economía están prediciendo que la economía de Rusia se seguirá hundiendo, incluso luego de que su conflicto con Ucrania termine. Sin embargo, mientras que todas estas predicciones están siendo lanzadas al aire, Putin se encuentra haciendo algo impresionante en medio del océano Ártico. Muchos piensan que este océano es una región helada que no tiene ninguna utilidad, pero Rusia ahora se encuentra usando esa misma región para construir una ruta comercial que podría alterar el orden mundial. Este proyecto es tan impresionante que tiene el potencial de acortar un viaje desde Europa a Asia, ya que la distancia entre ambos continentes se vería muy reducida en comparación a otras rutas, como el Canal de Suez. Gracias a eso, permitirá ahorrar muchísimo tiempo en los viajes. Pero lo mejor de todo para Rusia es que es casi imposible que Estados Unidos logre intervenir para detener el desarrollo de esta ruta. Por todos esos motivos es que Putin se siente tan seguro de la construcción de este proyecto, que ya ha invertido $29.000 millones para continuar desarrollándolo. Asimismo, se han emprendido grandes proyectos de construcción de puertos, se están expandiendo los ferrocarriles, e incluso se está modernizando al ejército ruso ubicado en esta región. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Dicho eso, es posible que te estés preguntando, ¿cómo es que esta ruta comercial podría cambiar la dinámica de poder entre Estados Unidos y Rusia, y cómo podría darle mucha más influencia a esta última nación? Bueno, una de las primeras cosas que debemos saber para comprender mejor estos cambios geopolíticos, es el papel que juegan las rutas marítimas en la economía global. En primer lugar, debemos saber que la ruta comercial más popular para llevar mercancías desde Europa hasta Asia es la ruta comercial de Suez. Se ha vuelto tan usada que alrededor del 30% del tráfico mundial de productos pasa únicamente por este canal.
se caracteriza por tener una distancia de unas 13.000 millas o 21.000 kilómetros. Aunque esa no es la única ruta que se puede utilizar. También se puede usar la ruta del Cabo para transportar productos entre el continente asiático y Europa, pero sería un viaje muchísimo más largo, ya que la distancia es de 5.500 millas más, y tomaría un par de semanas adicionales en completarse. Alternativamente se puede usar la ruta marítima del norte, la cual es la más corta de todas. Esta última ruta solo tiene 8.000 millas de largo, por lo que es considerablemente más pequeña que la ruta de Suez o la del Cabo. Sin embargo, el volumen de productos que se envía a través de este trayecto es insignificante, lo que lleva a una duda que muchos se han planteado. Si China, Rusia y Europa son fuertes socios comerciales, ¿por qué no usan esta ruta para realizar su comercio? Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy simple. Resulta que esta región está prácticamente congelada, ya que se ubica en el Océano Ártico. Hay demasiado hielo en medio del camino, así que podría ser muy peligroso tratar de navegar por allí con un barco. Por eso es que los barcos normales no pueden ni suelen pasar por esta ruta. De hecho, hacen falta embarcaciones especiales para romper el hielo, con el fin de limpiar y mejorar el camino para el resto de los buques. No obstante, el uso de esas embarcaciones especiales trae 3 grandes problemas consigo. En primer lugar, romper el hielo es un proceso sumamente costoso y requiere de muchísimo tiempo. En segundo lugar, nunca se sabe cuánto hielo se tiene que romper, así que nunca se puede predecir el tiempo estimado de trabajo. Y en tercer y último lugar, si llega a ocurrir un derrame de petróleo en estas regiones heladas del Ártico, o si un barco se atasca en esta zona, podría significar un enorme desastre natural y económico. Pero es en este punto que tenemos que tomar en cuenta algo que podría ser una buena y mala noticia a partes iguales. Por un lado, es buena porque va a significar que estas rutas heladas se volverán alternativas accesibles para el comercio marítimo. Por el otro lado, es mala porque va a terminar promoviendo y acelerando el calentamiento global. Verás, la diferencia de temperatura promedio no solía superar los 0 grados durante los años 80. Pero después de esa década, a medida que la industrialización se fue acelerando, la diferencia de temperatura a largo plazo se fue disparando lenta y constantemente hasta llegar a más de 3 grados. De hecho, la región ártica se ha calentado tan rápido que ya ha alcanzado los 0.73 grados de diferencia por década. Eso es hasta 3.8 veces más rápido que el resto del mundo, donde la diferencia de temperatura apenas ha llegado a ser de 0.19 grados. Esto es algo que tiene que ver con un fenómeno conocido como la pérdida de nieve reflectante. Explicado de manera sencilla, la nieve refleja más energía del sol porque es blanca, y es más reflectante que la superficie de los suelos normales o que el propio océano. Por ese motivo, cuando la nieve comienza a derretirse, la energía solar se absorbe directamente en el suelo y en el océano, causando que haya un mayor calentamiento sobre estas superficies. Tal aumento en la temperatura es lo que termina provocando que se derrita más nieve y hielo. Y así, se va creando un círculo vicioso donde se va perdiendo cada vez más la capacidad reflectante de la nieve, al mismo tiempo que continúa subiendo la temperatura de la región. Entendido eso, vamos a hablar un poco más acerca de estos derretimientos. Hay algunos sectores de esta región que están muy cerca de la masa terrestre de Rusia, y por ello, se cree que si esta tendencia de derretimiento continúa hasta 2030 o 2040, Rusia podrá mantenerse libre de hielo durante las épocas de verano. Ahora bien, es cierto que hay personas que podrían llegar a calificar esto como una pesadilla ambiental, pero también hay que tomar en cuenta el argumento de que este derretimiento de hielo podría ser un milagro económico para Rusia. La primera ventaja que la nación obtendría de este fenómeno climático sería la disminución de los costos de transporte. Recordemos que se necesitan recorrer 13.000 millas a través de la ruta comercial de Suez, pero solo hace falta recorrer 8.000 millas a través de la ruta del Mar del Norte. Teniendo esa distancia en cuenta, podemos hacernos una idea de lo mucho que van a terminar ahorrando en sus viajes. Por ejemplo, supongamos que hay 2 barcos cargados de productos que van desde China a Gran Bretaña. Uno de ellos va a través de la ruta de Suez y el otro a través de la ruta del Mar del Norte.
Ambos van a la misma velocidad de 20 millas por hora o 480 millas por día. Usando esos datos como referencia, tomaría alrededor de 27 días completar las 13.000 millas de la ruta del Canal de Suez, mientras que solo tomaría casi 17 días navegar las 8.000 millas de la ruta del Mar del Norte. Si ubicamos el costo de navegación diaria a $160.000, entonces el viaje por el Canal de Suez costaría $4.32 millones, pero el recorrido a través de la ruta del Mar del Norte solo habría costado $2.65 millones. Es decir que habría una diferencia de 1.67 millones entre ambos viajes. Eso es una cifra abismal, pero vamos a verlo ahora desde una perspectiva aún más grande. Suponiendo que se realicen solo 10 viajes al año a través de esa ruta, se podrían ahorrar fácilmente $16 millones anuales. Cuando tomamos todos esos detalles en cuenta, podemos ver por qué a los comerciantes les gustaría utilizar la ruta del Mar del Norte. Sin embargo, también hay otra muy buena razón, y se trata de la excesiva dependencia que el comercio global tiene del Canal de Suez. Verás, el Canal de Suez está conectado con 3 grandes estrechos que son el Estrecho de Malaca, ubicado entre Singapur y Malasia, el Estrecho de Bab al-Mandab, ubicado entre Yemen y Djibouti, y el Estrecho de Gibraltar, ubicado entre España y Marruecos. Ahora, tal y como sugieren sus nombres, estos son estrechos que pertenecen al territorio de otros países, lo que significa que pueden ser cerrados si llegan a surgir conflictos de nivel internacional. Si ocurre esto, entonces las rutas de transporte de las que dependen miles de comerciantes podrían bloquearse por completo. Hay que estar conscientes de que un escenario así no está lejos de la realidad. Un conflicto entre Estados Unidos y China podría provocar el cierre del Estrecho de Malaca, lo que retrasaría el 50% de todo el comercio chino. Esto, a su vez, provocaría la pérdida de miles de millones de dólares en comercio internacional. Aunque esto es solo considerando conflictos políticos. También hay que tomar en cuenta que pueden ocurrir accidentes, justo como el que ocurrió en el 2021. En marzo de ese año hubo un bloqueo accidental en el Canal de Suez, el cual hizo que más de 150 barcos se quedaran esperando para transportar su mercancía. Existió un informe donde se revelaba que este bloqueo provocó una pérdida de hasta $400 millones por hora. Pero como si eso no fuese suficiente, también está el problema de la seguridad. Hubo un problema con piratas, al que se tuvieron que enfrentar los barcos que viajaron a través del Estrecho de Bab el-Mandeb. Por todas esas razones es que muchos operadores ya quieren cambiarse lo antes posible a la ruta marítima del norte, ya que les sale más rentable y también es mucho más segura de transitar. Sabiendo eso, ya podemos tener una mejor idea de por qué esta tendencia de la ruta, y el calentamiento del Ártico, podría beneficiar a Rusia. Ahora vamos a profundizar un poco en cómo estas cosas podrían convertir a esta nación en la mayor superpotencia del mundo. En primer lugar, el uso de esta ruta le daría a Rusia la ventaja de poder cobrar impuestos para permitir que los barcos pasen por su región, ya que la ruta del Mar del Norte pasa por su zona económica exclusiva. Además, muchas de las empresas que buscan utilizar esta ruta son construidas por el propio gobierno de Rusia. Si se llega a adaptar correctamente este trayecto, entonces se esperaría ver el transporte de 80 millones de toneladas de bienes a través del mismo. En segundo lugar, el derretimiento del hielo no solo ayudaría a Rusia con la accesibilidad del recorrido. En realidad, también impulsaría a la nación porque podría revelar una enorme cantidad de recursos naturales. Por ejemplo, según la evaluación del Servicio Geológico de los Estados Unidos realizada en el 2008, hay un 30% de gas no descubierto y un 13% de reservas de petróleo no descubiertas muy cerca del Polo Norte, y ya sabemos que Rusia podría tener muy fácil acceso a ellas. Esto podría equivaler a 90.000 millones de barriles de petróleo, lo cual vienen a ser 16 veces las reservas de Noruega y 3 veces las reservas de Estados Unidos. Además, se estima que están presentes más de 100 trillones de pies cúbicos de gas, lo que vendrían a representar una enorme porción de las reservas actuales de Rusia, sin mencionar que podrían superar con creces a las reservas de Noruega y a las de Estados Unidos. Pero eso no sería lo único que encontraría. El Ártico también es extremadamente rico en términos de minerales y metales raros.
Tomemos en cuenta que, según las leyes de la ONU, cada país tiene derechos exclusivos sobre todos los recursos naturales que se hallan a 200 millas náuticas de su costa. Entonces, si Rusia desarrolla esta ruta marítima, va a conseguir una excelente fuente para la exportación de muchos recursos distintos. Todo eso suena bastante ventajoso, y eso que aún no hemos hablado del beneficio de la seguridad. A diferencia de otras rutas marítimas, esta no cuenta con el peligro de piratas, o de accidentes como los que ocurrieron en otros lugares. Por cada uno de estos motivos, es que la nación rusa ha asignado $29.000 millones para tener lista esta ruta de transporte antes del año 2035. También están llevando a cabo grandes proyectos de construcción de puertos, y están modernizando al ejército que está ubicado en esta región. Por ahora, lo que queda es ver cómo se desarrollará esto en las próximas 2 décadas, y cómo reaccionará el mundo cuando Rusia vuelva a levantarse como la próxima gran potencia del mundo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.